infantil. Espero que tengan a mano sus Biblias para que puedan aprender más de la palabra de Dios. Ustedes ya saben qué hacer: cerrar ojitos, pegar manitas para iniciar con la oración. Padre nuestro, gracias porque hoy en día están aprendiendo los niños más de tu palabra, para que respeten su palabra, para que respeten a los ancianos, sigan sus consejos, para que puedan aprender más de usted, para que usted pueda darle más energía a todos los niños de su palabra, Señor, y para que sean respetuosos a todas las personas. Y gracias porque los hermanos hoy en día nos enseñan más de tu palabra. Amén. Vamos a entonar el canto Unidos. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al Señor, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Buen día, amigos, vamos a continuar con la siguiente actividad de esgrima bíblico, ya que la finalidad de esta actividad es la de poder familiarizarnos correctamente con las escrituras. En el caso de nuestros hijos, esto es una destreza muy importante, ya que sabemos que no hay ningún otro libro más importante que la Biblia, y es importante que podamos nosotros ser capaces de ubicar dónde se encuentran los pasajes bíblicos. Esta actividad la vamos a realizar de la siguiente manera. Yo les voy a dar una cita bíblica que incluye lo que es el libro, el capítulo y el versículo, y el primero de ustedes que encuentren la cita van a levantar la mano, les doy lugar, se ponen de pie y leen el versículo bíblico, y así es como se va a estar desarrollando esta actividad. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Está en el Nuevo Testamento, cerca del final. A ver, Chelín, dale la lectura. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Okay. Ahora vamos a buscar en los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 23. A ver, Israel. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Okay. Si dice eso, ¿quién más tiene la cita bíblica? A ver, Wendy, dale lectura. ¿La tiene? A ver, Nati. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ok, bien. Vamos con la siguiente cita. Job, capítulo 4, versículo 6. Job 4, 6. Ok, Shirley. No es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Ok, muy bien. Ok, vamos a ir con la última cita bíblica. Se encuentra más o menos a mitad de la Biblia. Es el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones 3, 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. A ver, ¿quién más encontró la cita bíblica? Lamentaciones, ¿qué? 3:27. A ver, Omar, dale.
bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ok, ¿quién más encontró la cita? La meditación es que 3:27. A ver, la lectura. 26. No, 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con la lectura bíblica. Vamos a buscar Primera de Reyes 12, del 1 al 17. Vamos a leerlo alternadamente. Yo voy a leer el primero, luego mi hermana, y al final nos unimos en el 17. Empezamos. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Natbat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que nos puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Anías, silonita, a Jeroboam, hijo de Naptán. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a sus tiendas, provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Todos, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Muy bien, niños, hoy vamos a aprender algo más acerca del reino de Israel. Ustedes saben que el primer rey de Israel, ¿quién fue? El rey Saúl. Dios lo escogió entre muchos hermanos que él tenía, pero Saúl fue un rey muy desobediente, porque a veces Dios le decía que hiciera algo y él hacía otra cosa, como muchos de nosotros. Por eso, en una ocasión que Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desechó como rey y escogió a otro rey, que fue el rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel. Y David fue un gran guerrero. Desde niño se enfrentó a Goliat y además mataba osos y mataba leones, porque era un hombre que no tenía temor de nada. Pero algún día se tenía que morir. Y después del rey David vino a ser rey de Israel su hijo Salomón. La grandeza del reino fue precisamente en el tiempo del rey Salomón. Pero Salomón escribió un montón de proverbios. También era un rey muy sabio que guió al pueblo y todos los demás pueblos le pagaban tributo.
Pero cuando murió el rey Salomón, él tenía un enemigo que se llamaba Jeroboam, y como uno de los profetas le había dicho que él iba a ser también rey de Israel, le tenía miedo al rey Salomón y se fue huyendo hacia Egipto. Salomón tenía un hijo que se llamaba Roboam. Roboam era el que iba a heredar el trono después del rey Salomón. Roboam era hijo del rey Salomón. No se les olvide, él fue el hijo de Salomón que iba a heredar el reino de Israel. Entonces, cuando el rey Salomón estaba a punto de morir, pidió que ungieran por rey a su hijo Roboam. Roboam era muy joven y como él tenía mucho temor de gobernar a una nación tan grande, pues pidió consejos. Él estaba dispuesto a escuchar las opciones que la gente le daba y le pidió consejo primero a un grupo de ancianos, personas de edad madura que eran hombres muy sabios, y después le pidió consejo a los que eran de su edad, jóvenes como él. Los ancianos, los hombres sabios que tenían mucha edad, le dijeron: mira, si tú sirves al pueblo y eres humilde y los tratas bien, este pueblo te va a servir para toda la vida. Eso fue lo que le dijeron los ancianos a Roboam. Pero él estaba dispuesto a escuchar otra opinión y fue con los de su edad, con los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: no hagas caso de los viejitos. Si tu papá agravó el yugo del pueblo de Israel, tú debes ser más estricto con ellos. Y entonces los ancianos, el pueblo que había venido, Roboam les dijo: regresen en 3 días y les voy a dar una respuesta. Pasaron los 3 días y cuando vinieron los representantes del pueblo, ¿qué creen que hizo Roboam? ¿A quién obedeció? ¿Qué consejo obedeció Roboam? Él no escuchó a la gente madura, a la gente sabia. Él escuchó a los jóvenes que eran de su edad. Esto no quiere decir que los jóvenes no son sabios. Quiere decir que a veces, porque les falta experiencia, porque están muy emocionados, porque quieren alcanzar grandezas, a veces dicen cosas que no son tan buenas obedecerlas. Pero en este caso Roboam escuchó el consejo de los de su edad y les dijo: pues si mi papá les puso un yugo muy difícil, yo se los voy a poner dobles. Si mi papá los castigaba con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones. Imagínense, esto seguramente no les gustó a los del pueblo. Seguramente ellos esperaban escuchar que Roboam iba a disminuirles los tributos que pagaban, y entonces él escogió el consejo de los jóvenes. Pero todo esto dice la Biblia que era parte del plan, porque debemos de recordar que el que dirige la historia de la humanidad, del reino de Israel, la vida de ustedes, mi vida, es Dios, porque Él sabe y conoce mejor lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que esto era parte del plan de Dios para el reino de Israel, de que ese reino compuesto por las 12 tribus se dividiera. Entonces los ancianos, que no les gustó la respuesta que les dio Roboam, ellos mandaron a llamar a Jeroboam. Entonces Jeroboam vino de Egipto y las 10 tribus quisieron tener como rey a Jeroboam. Nada más la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, o sea, 2 tribus, siguieron a Roboam como rey. Y este fue, podemos decir, cuando se dividió el reino de Israel. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus, que eran la de Dan y la de Benjamín, se quedaron con Roboam. Pero como Roboam era el rey oficial,
él mandó a juntar un ejército de 180,000 hombres y les dijo, pues vayan y vamos a hacer la guerra entre el pueblo de Israel y vamos a hacer que regresen bajo mis dominios. Pero allá había un profeta, y este profeta, que era un hombre enviado por Dios, le dijo a Roboam, no hagas eso. ¿Por qué van a hacer guerra si son todos los hijos de Jacob? Todos somos parte de la familia. Entonces Roboam hizo caso, y el pueblo también hizo caso de lo que dijo el profeta, y ya no hubo guerra. Desde ese día podemos decir que se dividió pacíficamente, sin una guerra, sin que hubiera muertos. Se dividió la nación de Israel. Ahora 10 tribus estaban bajo el reinado de Jeroboam y 2 tribus estaban bajo el reinado de Roboam. Y eso es lo que en este día estamos aprendiendo, porque Dios sabe cómo iba a hacer para que la gente se volviera de todo corazón a Él. Y si nosotros recordamos en el Nuevo Testamento, Dios envió a Jesús de la tribu de Judá. De allá vino el rey de la descendencia de David. Él vino a este mundo y vino precisamente porque Él quería no solo liberarnos de nuestros pecados, sino también darnos libertad para poder servirle, para que no seamos como Roboam, que no escuchemos el consejo de nuestros padres o de las personas mayores y escojamos el consejo de los jóvenes. Entre un joven y una persona de edad madura, pues hay mucha diferencia. Así que recordamos que Jesús vino a morir por nosotros, y dice aquí que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a ser rebelde como Roboam. Él vino en obediencia a hacer lo que su Padre le había mandado, que era salvarnos de nuestros pecados. Podemos conocer a Dios cuando invitamos a Jesús a entrar a nuestros corazones como Rey. Nosotros ahora ya no necesitamos ni a Jeroboam ni a Roboam como rey, porque nuestro rey es Jesús. Él murió por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, y ahora nos llama para que le obedezcamos amando a los demás. Y así como Dios no quiso que hubiera guerra entre las 10 tribus que se fueron con Jeroboam y las 2 tribus que se quedaron con Roboam, así también ahora Él no quiere que tengamos pleitos ni guerras, sino que vivamos en paz, viviendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él está con nosotros siempre, porque después de que Él resucitó, subió al cielo y mandó al Espíritu Santo para que nos guiara. Ahora sabemos que no debemos desobedecer a Dios, no debemos rebelarnos contra Dios, porque Él es nuestro único Rey, a quien debemos amar y debemos obedecer. Que Dios les bendiga, y posteriormente seguiremos con otras historias. Otros hermanos, otras hermanas nos hablarán acerca de la grandeza del amor de Dios. Que Dios les bendiga.
Hola a todos los que nos ven desde casita. Bienvenidos al culto del día de hoy. Yo les voy a contar qué le podrían decir a los grandes, lo que estuvo bonito de este culto, qué les gustó y así. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Quién era Roboam? 1, 2, 3. Roboam era el hijo del rey Salomón. Muy bien. Era el hijo de Salomón. Salomón era el rey de Israel. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿A quiénes Roboam pidió consejo? 1, 2, 3. Roboam le pidió consejo a los ancianos y a sus amigos los jóvenes. Muy bien, el primero le pidió a los consejos a los ancianos y después se los pidió a los jóvenes o a sus amigos. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿A quién Roboam siguió su consejo? 1, 2, 3. Roboam siguió el consejo de sus amigos. No siguió el consejo de los ancianos, que tienen más sabiduría y ya habían trabajado con su padre. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? 1, 2, 3. El pueblo de Israel lo rechazó como rey. Sí, por haber hecho caso al consejo de los jóvenes y no al de los ancianos, que tenían más sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? 1, 2, 3. Dios ya lo tenía todo planeado. Ya le había dicho Dios al rey Salomón que el reino se iba a dividir por consecuencia de su desobediencia y de su pecado. Muy bien. Eso es cierto. Dios ya lo planeó. Dios planea todo antes. Porque es sabio. Bueno, les voy a decir que esta historia se encuentra en Primera de Reyes. Estuvieron atentos a la historia de Roboam, cómo él no escuchó el consejo de los ancianitos y escuchó el de los jóvenes. Por eso le salió muy mal. Esta historia nos sirve de lección a nosotros, niños, jóvenes y adultos, de que debemos seguir a Jesús, de su palabra, escuchar consejos a los que predican, a los que saben de Dios, a los que le da Dios sabiduría, para que hablen de su palabra y sepan. Vamos a hacer la oración final, ¿ok? Ustedes ya saben, peguen sus manitas y cierren sus ojitos. Gracias, Padre, que nos das más sabiduría a los niños, que aprenden más de tu palabra, que lean la Biblia, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das todos los días, los alimentos de los niños. Gracias, Dios, que le das sabiduría, que sepan más de tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú nos has ayudado a que aprendan los niños más sobre la Biblia. Amén. Nos vemos la próxima semana en el culto infantil. ¡Adiós!